Va. Buenos días, somos Sebastián. Soy Yuri. Sergio Mariana. Mónica. y somos el equipo Pantalones Cuadrados. Como verán, no tenemos pantalones cuadrados. Bueno, ahora sí. Y a continuación vamos a hablarles sobre IBM. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la presentación de la exposición con una breve introducción, además de los siguientes subtemas que le pareció relevante al equipo: historia y visión de IBM, principales aportaciones, productos y una breve conclusión elaborada por el mismo equipo acerca del tema de exposición. La adaptación sobre el concepto bases de datos ha sido paulatina y no turbulenta o abrupta en general. Dicho término data del año 1963, cuando fue acuñado por primera vez en un congreso celebrado en California. La definición que se le adjudicó fue como un cúmulo de información que se encuentra estructurada. Este tipo de organización se ha estado llevando a cabo desde la antigüedad y han existido distinguidos personajes que han aportado a dicha estructuración de la información para poder progresar y desarrollar óptimos modelos de bases de datos y así podamos realizar tareas de ordenación, selección, ordenación sobre un conjunto de datos de manera eficiente y rápida. Ahora bien, dada la anterior observación, el equipo Pantalones Cuadrados se propone presentar la historia, la relación, la estructura, los productos, entre otros temas comprendidos dentro del tema bases de datos de una de las compañías más influyentes del mundo en cuanto a la distribución de tecnología, es decir, hardware y software, y consultorías. IBM, International Business Machines Corp. Esta empresa es una multinacional que se encuentra en la vida de todos nosotros los seres humanos y que por lo menos una vez hemos estado presentes en la aplicación que poseen los software con respecto a las bases de datos. Un ejemplo burdo pero certero es la caja registradora que todos conocemos actualmente, con las etiquetas de los productos. Este sencillo ejemplo nos da una pequeña idea sobre cómo las bases de datos influyen en nuestra vida cotidiana. Como se puede observar más adelante, vamos a platicar sobre los subtemas que les acabé de mencionar anteriormente, iniciando por historia y visión. Historia y visión de IBM. IBM es una de las compañías norteamericanas globales más importantes en hardware y software de nuestros tiempos, debido a que ofrece servicios de alto rendimiento en infraestructura, alojamiento en Internet y de consultorías en distintas ramas como la informática e incluso la nanotecnología. No obstante, si continuamos en la rama que nos compete discutir, software y avances en manejo de bases de datos, podremos decir que los sistemas operativos de IBM han seguido un desarrollo paralelo al hardware dentro del mismo entorno. Los primeros modelos representaban un modesto y en cierta medida sencillo nivel de inversión y eran vistos como el complemento del hardware. No obstante, con la llegada del sistema System 360, sistema de computación que proviene de la familia Mainframe, asumió un papel más preponderante en términos de costos, complejidad, importancia y riesgo. Ahora bien, si somos más específicos con respecto a las bases de datos y la visión de IBM, podemos tomar en cuenta que es una de las empresas pioneras en dicho desarrollo y que las soluciones que ofrece IBM en cuanto al tema que nos concierne le han ayudado al usuario, y continuará haciéndolo, a gestionar datos en múltiples cargas de trabajo, reducir el tiempo en los costos y administración, almacenamiento, desarrollo, servidores, entre otros. Además, IBM se ha asegurado de garantizar a lo largo del tiempo en ofrecer alto rendimiento en su software y darle privacidad e integridad a los datos, es decir, datos que se encuentran almacenados en una base de datos, del usuario principalmente. Finalmente, para concluir esta pequeña sección de historia y visión de IBM, recordemos que las bases de datos son una industria que se encuentra en amplio desarrollo y aceleración, y que por lo tanto muchas compañías intentan innovar software, pero debemos compartir la idea del equipo sobre IBM, y es que si consideramos su trayecto de historia a lo largo de las décadas, podemos colegir que esta compañía estará allí presente con más soluciones que faciliten al usuario administrando sus datos. Buenos días a todos, soy Sergio y me tocó hablarles sobre las principales aportaciones. La empresa IBM ha tenido varias aportaciones, las cuales datan desde antes incluso que se le conociera como IBM. En este espacio intentaré hablarles sobre algunas de ellas. En 1906 crearon el tabulador Hollerith tipo 1, el cual es el primer tabulador con una alimentación automática de tarjetas y panel de control. En 1905 crean la primera unidad de disco duro magnético, llamada IBM
305 RAMAC. Otra de las aportaciones de IBM es que participó activamente en los vuelos de la NASA. Un ejemplo de esto es en 1965 con los vuelos espaciales Gemini, donde un ordenador de 59 libras a bordo para la orientación que se utiliza en todos los vuelos espaciales de Gemini. En 1970, IBM presenta las bases de datos relacionales, que requieren una información almacenada dentro de una computadora para ser dispuestas en tablas fáciles de interpretar para acceder y gestionar grandes cantidades de datos. Hoy en día casi todas las estructuras de base de datos se basan en el concepto de bases de datos relacionales. Por último, en 2011 crean a Watson, una inteligencia artificial. Watson es un sistema informático de inteligencia artificial que es capaz de responder preguntas formuladas en lenguaje natural. Desarrollado por la corporación estadounidense IBM, lleva su nombre en honor al fundador y primer presidente de IBM, Thomas J. Watson. Watson responde a las preguntas gracias a una base de datos almacenada localmente. La información contenida en esta base de datos proviene de una multitud de diferentes fuentes, incluyendo enciclopedias, diccionarios, etc. Según IBM, el objetivo de Watson es permitir que las computadoras comiencen a interactuar de forma natural con los humanos a través de una amplia gama de aplicaciones y procesos, comprendiendo las preguntas de los seres humanos y dando respuestas que los seres humanos puedan comprender y justificar. DB2 es una marca comercial propiedad de IBM bajo la cual se comercializa un sistema de gestión de bases de datos. Es un motor de bases de datos relacional que integra XML que permite almacenar documentos completos dentro del tipo de datos XML para realizar operaciones y búsquedas de manera jerárquica dentro de este e integrarlo con búsquedas relacionales. La automatización es una de sus características más importantes, ya que permite eliminar tareas rutinarias permitiendo que el almacenamiento de datos sea más ligero, utilizando menos hardware y reduciendo las necesidades de consumo de alimentación y servidores. DB2 Express C es la versión gratuita soportada por la comunidad de DB2 que permite desarrollar, implementar y distribuir aplicaciones que no usen las características avanzadas de las versiones comerciales de DB2. DB2 incluye características de integridad, asegurando la protección de los datos aun en caso de que los sistemas sufran un colapso, y de seguridad, permitiendo realizar respaldos en línea. IMS, Information Management System, es un gestor de bases de datos jerárquicas y un gestor transaccional con alta capacidad de proceso. IBM lo diseñó con Rockwell y Caterpillar en 1966 debido al programa Apollo. El desafío de IBM era inventariar la muy extensa lista de materiales del cohete lunar Saturno V y la nave Apolo. IMS todavía se usa extensamente 40 años después y soporta aplicaciones desarrolladas en Java, JDBC, XML y servicios web. Sus funcionalidades relacionadas con bases de datos reciben el nombre de IMS Databases. IBM Cloudant. IBM Cloudant ayuda a las organizaciones a simplificar el desarrollo de Big Data, aplicaciones web y móviles con una base de datos con servicio NoSQL, no solo SQL, creada desde cero, que le permite ejecutar ininterrumpidamente y manejar una amplia variedad de tipos de datos de forma eficiente. El software ofrece flexibilidad para que se pueda crear un sistema de gestión de bases de datos en cloud, ya sea público, privado o híbrido, y cambiarlo fácilmente en el futuro para optimizar el alcance, el costo, la movilidad y la privacidad de su cloud de datos. IBM Informix. IBM Informix es un sistema de gestión de base de datos relacionales disponible para plataformas Microsoft Windows, Linux y Unix. El software Informix proporciona procesamiento de transacciones en línea y aplicaciones de soporte a la toma de decisiones para empresas de todos los tamaños. Ofrece una plataforma de gestión de datos integrada, fiable y de bajo costo. Dentro de la familia Informix se encuentran diversos productos. Informix Advanced Enterprise. Incluye todas las funciones de Informix en todas las plataformas soportadas, más IBM Informix Warehouse. Informix Developer Edition.
Incluye prácticamente todas las características de Informix para el desarrollo individual de aplicaciones, pruebas y creación de prototipos de forma gratuita. Informix Enterprise Edition incluye todas las funciones de Informix en todas las plataformas soportadas para el desarrollo y distribución de aplicaciones sin límites de escalabilidad. Permite utilizar una cantidad ilimitada de almacenamiento de datos, procesadores y memoria. Informix Innovator C Edition tiene una funcionalidad gratuita de base de datos para informática en grupos de trabajo. Informix Edition incluye potentes funciones de gestión de datos para departamentos o empresas pequeñas y medianas. Incluye un número ilimitado de nodos de clúster de duplicación para enviar o recibir actualizaciones de datos desde otros nodos de clúster. Ejemplos. Nuestro primer ejemplo son los aportes a las misiones espaciales de la NASA, llamados Apolo 11 en 1969. El interés de IBM por los vuelos espaciales viene desde su propio fundador Thomas J. Watson, quien también creó en 1930 la Oficina de Astronomía Informática en la Universidad de Columbia. Bla bla bla, IBM se ha involucrado en muchos de los proyectos espaciales de Estados Unidos, como el Mercury, German, Titan, pero su misión más importante fue el Apolo 11. Ese es uno de los ejemplos de las aportaciones de IBM. Luego tenemos también a Watson y a la inteligencia artificial de 1987 al 2011. Con una evidente referencia al fundador, Watson fue creado para comprender el lenguaje y la mente humana. Watson puede hacer una emulación para comprender el significado detrás de las palabras y definir las intenciones con las que son dichas. Todo esto fue para dar respuestas precisas. También tenemos el e-business, la idea del comercio empresarial en 1990. Al finales de 1990, cuando el .com era lo más novedoso tecnológicamente, IBM decidió reconocer el valor de cada empresa y ofrecer la tecnología y los servicios para crear redes de negocios y hacer transacciones, todo bajo una estrategia para cada compañía, lo que llamó e-business. Bueno, para un ejemplo de base de datos, aquí mostramos algunas fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos ya actualizada, ya realizada, en donde, pues como podemos ver, tenemos a series de personas donde podemos ver su información, sus movimientos, si son proveedores o inversionistas, su línea de crédito, referencia, concepto, fecha de emisión, etcétera. Podemos ver todo su tipo de información aquí expresada, y hasta arriba podemos ver cómo se filtra la información. Todo esto se va programando en el lenguaje de SQL. Escribimos en la parte superior izquierda alguna referencia, por ejemplo el nombre, y el nombre escribimos Joaquín y nos aparecen solo las referencias con ese mismo nombre, igual con el número de cuenta o el proveedor de inversionista. Ese es un ejemplo de la base de datos que se está ejemplizando aquí en la idea del e-business. Igual, por ejemplo, aquí lo que filtramos fueron los pagos. En los pagos concluidos, aquí arriba, por ejemplo, podemos ver pagos concluidos de una fecha específica y nos aparecen únicamente los pagos concluidos de esa fecha. Y aquí tenemos a todas las personas que ya pagaron, que ya tienen sus pagos concluidos. Es un ejemplo de bases de datos de este mercadeo de e-business, que es un comercio empresarial. Esta idea de los servicios que brindó IBM fue uno de los elementos clave para el crecimiento de muchas empresas en Internet, no solo en Silicon Valley, sino en todas las organizaciones que quisieran acceder a la colaboración a partir de la web de negocios. Bueno, tenemos otro ejemplo, el conocido código de barras. Bueno, por sus siglas UPC o Universal Product Code, el que ahora está presente en casi todos los productos en el mercado y se ha vuelto indispensable al momento de hacer cualquier tipo de pago, el resultado de la presión que sentía un trabajador al tener que responder a su labor en un tiempo muy limitado. Hoy las etiquetas por radiofrecuencia RFID llegaron para ocupar el sitio de código de barras, pero aún no se han popularizado lo suficiente. Este invento es reconocido como uno de los típicos avances de IBM, sencillo y con todas las características necesarias que terminó revolucionando un campo. Y como último ejemplo tenemos en el campo de la medicina con la cirugía láser en 1981. 3 científicos que trabajaban para IBM en 1981
descubren el láser Excimer, que permite remover tejido humano sin afectar las áreas cercanas en espacios muy reducidos. Este es el principio de la cirugía láser, en especial la cirugía LASIK y LAC, que se utiliza, por ejemplo, para reparación de la córnea, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fueron básicamente los ejemplos. Continuamos con las conclusiones. Conclusiones. Después de la información proporcionada sobre la historia, la relación, la estructura, los productos, podemos concluir en base a la historia que es una de las empresas pioneras en el desarrollo paralelo al hardware, que es la administración de datos en bases de datos. De igual manera, lo fabrica y lo comercializa junto con el software. En cuanto a sus relaciones, IBM alberga más patentes que ninguna otra empresa de tecnología en Estados Unidos. IBM, por la mayor parte de su historia reciente, ha sido conocida como una de las mayores empresas de informática del mundo e integradora de sistemas, y es también una de las empresas de tecnología de información más grandes y rentables del mundo, que generan más empleos. Posee más patentes que cualquier otra compañía de tecnología con sede en Estados Unidos y cuenta con 11 laboratorios de investigación en todo el mundo. La empresa cuenta con científicos, ingenieros, consultores y profesionales de ventas en más de 170 países. En cuanto a la estructura, IBM fabrica y comercializa hardware y software con un enfoque en el segundo y ofrece servicios de infraestructura, servicios de alojamiento y servicios de consultoría en áreas que van desde ordenadores centrales hasta tecnología. Nanotecnología. Por lo tanto, IBM es una reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Hammond, New York, que fabrica y comercializa hardware y software para computadoras y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento, internet y consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con informática, ¿qué dice? Desde computadoras centrales hasta nanotecnología. Ha sido conocida como una de las mayores empresas de informática del mundo e integradora de sistemas.